Buenos o malos vecinos, todos hemos tenido experiencias con estos temas. Solo que hoy venimos a algo más, a escuchar relatos que involucren el tema de vecinos y lo paranormal. Estas experiencias que nos han enviado ustedes y que quizás responda a la pregunta de qué tanto se puede escuchar sobre vecinos, fantasmas, lo inexplicable, que vamos a escuchar hoy. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a responder esa pregunta, primero aprovechando que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Vicente Guerrero, Durango, México. Javier Fernández nos cuenta esto. Yo sé que para mucha gente esto que les voy a contar pueda resultar increíble, insólito más que nada, ya que lo que me ocurrió tiene detalles que estoy muy consciente de que quizás no lo puedan creer muchos, y escribo esto esperando que alguien me pueda orientar sobre qué pudo haber pasado. No tengo idea, pero fue completamente real. Vivía en una pequeña localidad, Vicente Guerrero, aquí en Durango. Me independicé de mis padres, quienes también eran del municipio. Sin embargo, yo vivía lejos de ellos. Y esto que me pasó fue en el año 97. Ya teníamos identificadores de llamadas. Y esto lo menciono porque más adelante me van a entender. Rentaba una pequeña casa cerca de la unidad deportiva Vicente Guerrero. Y desde las primeras semanas que estuve ahí, me llevé de lo mejor con varios vecinos. Nos presentamos, nos saludábamos en la calle. Con el tiempo nos dimos los teléfonos para cualquier cosa. Preguntar si teníamos servicio de agua, por ejemplo, si de pronto se nos ofrecía ayuda por cualquier cosa. Y hubo una vecina, una mujer que nunca supe su edad exacta, pero calculo tendría apenas 55 años. Yo sabía que trabajaba en algo del seguro. Nunca le pregunté, pero la veía llegar con su uniforme en las tardes. Entonces pasaron 2 años en los que todo bien. Jamás hubo ningún tema extraño con nadie. Pero una noche, a mitad de la madrugada más bien, suena el teléfono de mi casa. Veo en la pantallita pequeña del teléfono que era mi vecina. Era el número de su casa. Se me hizo raro que me llamara tan noche y me di cuenta que eran las 3:50 de la mañana. Por lo que levanto el teléfono que estaba en la sala de mi casa y era ella. Apenas descolgué el teléfono, la escuché llorando. Ella estaba desesperada claramente, pero estaba como susurrando. Decía algo que no entendía, hasta que le pedí que por favor se calmara, que no lograba entenderla, preguntándole que si quería que fuera a su casa, si necesitaba ayuda. En ese momento ella levantó un poco la voz. Me dijo que no fuera, que no sabía a quién llamarle. Decía que esos niños habían ido por ella otra vez, que se habían metido a su casa. Y no crean que esta llamada duró mucho. Todo fue en apenas segundos porque yo le dije que llamaría a la policía, que ya iba para allá, mínimo para espantar a quien estaba en su casa. Y alcanzo a escuchar cómo se azotó una puerta, no solo a través de su teléfono, sino que yo también lo escuché desde mi casa, ya que vivía justo a mi lado. A ella gritar muy poco ya que se cortó la llamada. Llamé a la policía, les di la dirección, les dije que alguien había entrado a la casa de mi vecina. Y les dije también que debía colgar porque iba para allá a ver qué pasaba. Me dijeron que enviarían una unidad y salí corriendo. Cuando llegué a casa de la vecina veía todo en orden. Toqué la puerta, intenté abrirla yo mismo, pero estaba cerrada. El auto de mi vecina estaba estacionado enfrente de su casa. Sabía que ella tenía una puerta por el patio, pero no podía acceder por ahí. Ella tenía bardas altas y encima tenía estos vidrios de botellas rotas en las orillas, precisamente para evitar que alguien se brincara. En eso llega un vecino de 2 casas al lado, un señor con quien también me llevaba excelente, y ya tenía la cara de preocupación. Llega preguntándome si mi vecina estaba en su casa, que si estaba bien porque le había llamado por teléfono hace apenas unos minutos, y que le dijo que unos niños se habían metido a su casa. Yo le dije que iba por lo mismo, que a mí también me llamó, que estaba intentando entrar para ayudarla pero no escuchaba nada. Todas las luces de la casa estaban apagadas y yo no sé si fuimos la excepción, si de casualidad había una patrulla cerca esa noche que llegó a los 10 minutos, rápido para hacer México. Y pues ahí estuvimos, poniéndolos al tanto de lo que pasó.
y éramos conscientes de que quizás no debieron hacerlo, pero ellos entraron tumbando la puerta, considerando lo que había pasado porque éramos 2 personas que recibieron esa llamada. Todo estaba cerrado, sus ventanas tenían barrotes, vivía sola, entonces sí podía ser algo malo. Solo que cuando entraron, a pesar de que le estuvieron hablando por su nombre y ella no salía, nosotros no entramos, pero veíamos todo desde afuera, el interior de la casa. Y pues nos llegó un olor que a lo mejor muchos ya se imaginarán cuál, ese de cuando una persona fallece. Y en efecto, los policías comenzaron a pedir las atenciones necesarias porque habían encontrado a la vecina, sin vida, en su cuarto. Y cuando nos dijeron esto no lo podíamos creer. Algo más debía oler así. La vecina nos había llamado a los 2, por eso estábamos ahí en ese momento. Y uno de los policías nos dijo que no sabía qué decirnos, cómo explicárnoslo, pero ella estaba acostada en su cama con el teléfono en la mano. A lo mejor eso nos podía decir algo, comentó el policía. Y mi vecino y yo nos quedamos viendo sin palabras. Nos quedamos igualmente a todo el asunto necesario de la policía. Pasaron cosas que no vale la pena contar por acá, testificar y pues bueno, con el tiempo esa casa quedó abandonada. Vino la familia de esa vecina a vivir ahí. Y yo me fui después de unos años. Solo que jamás voy a olvidar eso que me decía ella, a cuáles niños se refería, por qué nos llamó a los 2 y cómo le hizo si ya no estaba aquí, y de qué falleció la vecina, ya que nunca lo supimos. ¿Ha vivido una experiencia así? ¿Le ha tocado escuchar de algún caso cercano de este tipo? ¿A qué cree que se deba? ¿Cuál es su teoría sobre ese detalle de los niños que vio esa persona antes de fallecer? Sería interesante leer sus opiniones. En lo que nos vamos hacia Nuevo León, México, Estrella Valdés nos cuenta esto. La verdad es que yo jamás en mi vida creí que todo esto de fantasmas me fuera a afectar alguna vez. Y es que yo nunca he sido de ver películas de terror, videos ni nada. Bueno, hace tiempo. Ahora, de unos años para acá, sí. Más por lo que me pasó. Y me di cuenta que todas las cosas que llegaba a contar la gente eran reales. Lo viví. Puedo dar fe de que eso existe. Y esto me ocurrió cuando vivíamos mi esposo y yo, recién casados, en una casita que teníamos en un pueblito llamado El Carrizo, que es saliendo de Monterrey, rumbo a la presa El Cuchillo. Ahí vivimos solamente un año. Nosotros antes vivíamos en China, Nuevo León, por eso nos mudamos para allá. Cuando pasa un año de que las cosas siempre fueron de lo mejor, todo tranquilo, jamás tuvimos algún inconveniente que tuviera que ver con lo que les voy a contar. Pero llegada esa fecha, septiembre del 98, fue que comenzó lo extraño. Yo recuerdo que el primer sueño que tuve realmente no fue como que algo a lo que ponerle mucha atención. Y lo recuerdo solamente porque luego tuvo relevancia. Estaba ligado a algo que nos pasó. Y es que esa primera noche yo recuerdo que me desperté en la mañana y me sentía tan cansada, no entendía por qué. No es que el día anterior hubiera hecho tantas cosas que me desgastaran físicamente o qué sé yo. Sin embargo, lo dejé como que había tenido una mala noche y ya. Pero la noche siguiente, me despierta mi esposo. Yo me siento en la cama con él porque él también estaba sentado. Me movía. Despierto y le pregunto, ¿qué pasó? No, nada, es que estabas hablando dormida. Te quejabas, no dejabas de decir el nombre de la vecina. No sabía que hablabas dormida, amor. ¿Qué soñaste? Acuéstate, cuéntame. Nos acostamos, viéndonos de frente, y le empecé a contar que la noche anterior había soñado lo mismo. Que la vecina, una mujer de, creo, 70 años. No voy a decir su nombre real, por respeto. Llamémosle Teresa. Yo le contaba a mi esposo que la señora Teresa se paraba en nuestra habitación, a los pies de la cama, de mi lado, y que ella sosteniendo algo que no podía ver por la noche. Sé que lo apretaba fuerte, se veía que lo sostenía con las 2 manos, y me rezaba. Algo estaba rezándome en mis pies, viendo hacia abajo. Con esa ya era la segunda noche que soñaba eso. Fue exactamente lo mismo. Y mi esposo me dijo que no pasaba nada, que había sido un sueño y sí, tenía razón.
pero cuando me despertó en ese momento y también en la mañana, me sentía tan cansada igualmente. Fue en la tercera noche que nos fuimos a dormir. Yo me acosté un poco más temprano que él, porque de verdad me sentía con mucho sueño que él se quedó viendo la televisión en la sala. Me acuerdo que me fui a acostar a las 8 de la noche y apenas toqué la almohada me dormí. Y de la nada despierto, desorientada, confundida y asustada también porque me desperté sentada en el sillón de la sala, viendo a mi esposo y él a mí, con una cara de miedo. Me vio reaccionar de esta forma y a pesar de lo asustado que estaba él, me preguntó que qué pasó. Yo estaba temblando por la impresión de haber despertado así. Y cuando él me preguntó eso, recordé que había vuelto a soñar con lo mismo, con la señora Teresa rezándome en los pies, y nada más. No tenía idea de qué hacía en la sala. Mi esposo me dijo que tampoco sabía que caminaba dormida, y yo le dije que no lo hacía. Ni siquiera yo sabía que podía hablar mientras dormía, mucho menos que caminaba. Y él me dijo que había llegado caminando al sillón con los ojos cerrados, que me senté con la espalda completamente recta. No dije nada y de repente volteé a verlo y fue que abrí los ojos de golpe y reaccioné de esta forma. En serio, eso ya se estaba poniendo más extraño. Me calmó, apagó la televisión y nos fuimos a dormir. Yo estaba muy nerviosa, pero también estaba muy cansada, y mi esposo me dijo al día siguiente que apenas nos acostamos caí dormida. Sin embargo, fue lo mismo. Ese cansancio no se iba. A todo esto yo me di cuenta porque pensaba ahora durante el día. Pensaba en la señora Teresa. Si bien no éramos los vecinos más cercanos, sí nos quedábamos platicando con ella o con su esposo, personas muy agradables, vivían enfrente de nuestra casa, y yo noté que no había visto a la señora. Quizás simplemente no coincidíamos y listo, pero sí era curioso, ya que siempre estaba afuera, y sí pensé por un momento en darme la vuelta y ver cómo estaba, ya que su casa se veía que siempre estaba oscura, las cortinas también cerradas siempre, y le platiqué este detalle a mi esposo, quien me contó que justamente una noche antes, cuando yo me fui a dormir temprano, él salió para sacar la basura y vio que habían llegado 2 autos a la casa de la señora Teresa. Eran 2 personas vestidas completamente de negro, y que el esposo de la señora les abrió la puerta. No alcanzó a ver si eran médicos, ni siquiera si las 2 personas eran mujeres u hombres, ya que en aquel mes la luz de la calle no servía. Y dijo mi esposo que cuando se bajaron del auto estas personas, el esposo de la señora Teresa les abrió su casa, pero todo estaba completamente oscuro, que él pensó que quizás no tendrían servicio de electricidad en ese momento, pero sí se veía que una de las habitaciones por la ventana, la que quedaba hasta la derecha de la casa, estaba iluminada por un foquito tenue de esos de luz cálida, pero lo demás completamente oscuro, que entraron y cerraron la puerta. Se le hizo muy extraño, también a mí. Solo esperábamos que la señora estuviera bien. Esa misma noche, que sería la cuarta de la semana, yo estaba soñando exactamente lo mismo. Siempre era igual. ¿Por qué soñaba esto repetitivamente? Nada cambiaba, siempre era la señora Teresa parada a los pies de la cama, completamente a oscuras, y escuchaba cómo susurraba un rezo, y jamás pasaba nada más. Podía estar en esa posición del sueño por lo que yo imagino. Quizás sería como media hora soñando o no sé. Es difícil medir el tiempo en los sueños, pero ella nunca se iba, y yo no le quitaba la vista de encima hasta que me despertara, como en esa noche en que desperté y abrí los ojos. Sentí como casi me caía porque de nuevo, de la impresión, me fallaron las fuerzas en las piernas. Había despertado parada, pegada a la pared del cuarto. Solo escuchaba la voz de mi esposo que decía mi nombre. Me pedía en voz baja que despertara. Y cuando volteé a verlo, teniendo la misma reacción de siempre de asustarme por de pronto estar despierto en esa posición, parada, él se estaba levantando de la cama, encendiendo la luz y preguntándome si me sentía bien. Y cuando le dije que sí, que todo bien, que solo tenía miedo porque había soñado lo mismo por cuarta vez en la semana y no sabía por qué estaba haciendo eso, él me dijo que se despertó porque escuchó que yo estaba hablando ahí, con la cara pegada a la pared, de pie, y sí le dio miedo verme así. Esa noche de plano dejamos la televisión encendida para dormir. Ya nos estaba dando miedo a los dos,
Y a la mañana siguiente hablé con mis papás por teléfono y les pregunté que si yo era sonámbula, si hablaba o caminaba, porque según yo no hacía nada de eso. Y me lo confirmaron, jamás lo hice. No les conté a detalle lo que estaba pasando, solo les dije que no estaba durmiendo bien, y hablábamos una que otra cosa más por teléfono, y cuando llegó mi esposo a la casa esa tarde, casi noche, se tardó un poco más de lo habitual. Él llegó con una cara un poco de preocupación. No le tuve que preguntar que qué pasaba porque cuando nos sentamos a platicar, él me dijo que había pasado a la iglesia. Él es un hombre desde que lo conozco, por su familia muy católico. Se había hecho muy amigo del sacerdote de ahí del pueblo, por lo que antes de llegar a casa lo visitó para contarle algo de lo que estábamos viviendo en casa. Y me dijo que a la señora Teresa la habían estado visitando durante la semana, porque el sacerdote estaba enterado hasta el último detalle. Padres, sacerdotes de otro estado, ya que estaban llevando un exorcismo para la señora, desde el lunes de esa semana, justo cuando yo comencé a soñar con ella. Él me dijo que el padre le comentó que era un caso muy serio el de la señora. Estaban metidos en algo muy pesado, que no entendía por qué a mí me estaba pasando eso, y no tenía por qué. A nadie en esa casa o quienes estaban trabajando eso les pasaba nada raro, pero que la señora era irreconocible, tanto su persona por dentro como físicamente. Pero mi esposo no me quiso decir cómo se la describió el sacerdote. Y mi esposo sacó de su mochila una botella de agua bendita, un rosario y una oración en un tipo de tarjeta que el padre nos pidió colocar en distintas partes de la casa a cada cosa, que con eso podríamos estar bien, y lo hicimos. Esa noche, después de saber eso, no fue nada sencillo para mí. Me dio tanto miedo, pero de alguna forma esa protección que nos dio el sacerdote, la televisión que dejamos encendida y el pensar que todo eso iba a pasar, el cansancio que también sentía me ayudó a quedarme dormida. Esa maldita noche fue la que me arrebató el sueño por mucho tiempo. Yo desperté, noté que no había soñado nada ya, pero sabía que no había dormido mucho, y el sonido de una ventana nos despertó. Yo abrí los ojos. Estaba acostada en la cama, pero sentí que mi esposo se estaba poniendo de pie. Volteó a verme y su expresión. Jamás había visto a mi esposo asustado de esa forma. Y le pregunté que qué pasaba, que qué era, qué se había escuchado. Y en ese momento volvimos a escuchar la ventana de la sala. Alguien la estaba tocando con las uñas, y mi esposo, viéndome a los ojos, me dijo: «Es la señora Teresa. Está afuera de la casa». Me despertó su risa y después tocó la ventana de la sala. Yo estaba a punto de llorar por el miedo, porque no dejaban de tocar afuera y mi esposo se levantó, encendió la luz de la habitación, tomó el agua bendita, cerró la puerta del cuarto y me dijo que empezáramos a rezar el Padre Nuestro. Y eso hacíamos. Yo veía mientras cómo él estaba temblando mientras esparcía el agua por la puerta de la habitación. Y se escuchaba cómo sonaba la ventana del frente. Pero yo no escuché a la señora hablando ni su voz, solo cómo tocaba desde la calle. Cuando terminamos el Padre Nuestro, él empezó a decir no sé qué cosas frente a la puerta y se regresó corriendo a la cama. Se sentó recargado en el respaldo de la cama y amaneció. Pasamos horas sentados escuchando cómo tocaba en esa ventana de una forma tranquila, pero hasta que salió el sol se detuvo. Al día siguiente empezamos a empacar. No podíamos estar ahí, porque mi esposo y yo fuimos a la iglesia ese día y el sacerdote nos dijo que a la señora Teresa la habían perdido. No nos quiso decir exactamente a qué se refería. No había fallecido, ahí estaba en su casa, pero se limitó a decirnos que no pudieron con ella, al menos en ese momento. Corría el riesgo de fallecer, pero le estaban pasando cosas muy malas. Ya no era ella, era alguien más. Y nos dio toda la razón cuando decidimos mudarnos de ahí, ya que jamás entendimos qué tenía que ver yo con ella, por qué soñaba con ella, porque no la veíamos ya en la calle y aún así nos fue a asustar esa noche. ¿Qué quería? ¿Qué pasaba si abríamos? ¿Era realmente ella? ¿Cómo se veía físicamente? Porque cuando fui con mi esposo escuché que el sacerdote dijo que ya no se parecía en nada a la señora Teresa. Había cambiado mucho. Esas preguntas y lo que nos pasó eran lo que ya no me dejaban dormir.
Gracias a todo lo que se nos alineó, pudimos mudarnos a Pesquería ese mismo día. Regresábamos de vez en cuando por cosas y evitábamos a toda costa que nos anocheciera ahí, y no volteábamos siquiera a la casa de la señora Teresa. Y apenas nos fuimos, dejé de soñar con ella. Pero el sueño, ese me costó mucho volver a conciliarlo. Me daba miedo volver a soñarla, despertar y saber que algo relacionado a ella estaba pasando. Solo espero que se encuentre bien, que haya vuelto a ser ella. Un caso estremecedor. ¿Qué relación habrá tenido Estrella, quien nos contó esto, con la señora Teresa? ¿Por qué mientras le practicaban esto algo cruzaba la calle para molestarla, perturbarla tal vez? ¿O sería algo bueno? Yo creo que no, porque luego su esposo también la escuchó. Pero usted, ¿qué piensa de ese caso? Los leo, mientras una persona que prefiere mantenerse anónima, desde Jalisco, México, nos cuenta esto. Entiendo que pueda ser difícil que esta historia llegue a oídos de la involucrada, porque es una persona que, hasta donde sé, nunca tuvo contacto con ninguna otra persona o dispositivo electrónico. Aún así, me gustaría que mi historia sea anónima. Más que un acontecimiento en sí, creo que esto se inclina más a una anomalía inexplicable que se lleva manifestando desde que tengo memoria, la cual ocurrió en una casa de las vecinas más notorias de mi vecindario. Y no es para menos, porque desde que llegué siempre se ha dicho que se dedica a las artes oscuras, una manera elegante de decir que hace brujería. Esto por los ruidos que se escuchan en su casa, así como los olores que a veces salen de ahí, muchos de ellos bastante extraños, además de que seguido acudía gente diferente a su casa. Entran y salen después de horas, y cuando salen es cuando empieza a oler toda la cuadra así. Además, era habitual verla llegar con animales vivos, de los cuales no se sabe más una vez que entran por ahí. Y la hemos visto muchas veces salir de su casa cargando maletas negras en plena madrugada, sumado a que no tiene contacto con nadie, nos daba miedo. Ella tampoco se metía con nadie, siempre estaba en lo suyo. Hasta ahí es el contexto, muy resumido de todo lo que pasa. Pero hay algo más importante en esto, aparte de los animalitos. Es que siempre hubo algo en su casa, pues al fondo de su patio está un árbol enorme, el cual lo podías ver desde cuadras de distancia, con decirles que este árbol fácilmente mide el doble de las casas de por ahí. Y nadie de los vecinos, al menos con los que hablo, saben realmente desde cuándo está ese árbol ahí, porque cuando ellos se mudaron ya estaba ahí. Fuera de lo impresionante del árbol por sus dimensiones, hay algo particularmente insólito, ya que nada lo ha derrumbado. Hemos tenido, desde que vivo en Jalisco, huracanes, heladas. Un vecino una vez me contó que hace años se incendió un terreno que quedaba justo detrás de la casa de la señora, de la bruja. Las llamas se levantaron un montón, y aún así ese árbol parecía intacto. Si todo esto tiene alguna explicación lógica, no lo dudo. Agradecería igualmente que alguien de la audiencia que supiera del tema nos platicara de esto. Sin embargo, eso es lo menos extraño de ese árbol, ya que algo raro pasa en las noches, donde tanto los vecinos como yo hemos visto cosas bastante tétricas que honestamente desde hace años he querido mudarme por esto, porque no se trata de meras confusiones, sino de algo real. Unos vecinos quienes viven a los lados de la señora me han contado que de vez en cuando han escuchado varias voces susurrando a lo alto de ese árbol, como si hubiera alguien sobre las ramas, lo cual es imposible, considerando el número de voces que me han contado han llegado a escuchar, como si fuera una multitud de personas. Y me cuentan que esto solo sucede cuando la mujer, esa vecina, pasa algunas horas en su patio, junto al árbol, donde también la han escuchado a ella hablándole. Pareciera una conversación entre ambos. Lo malo es que esas voces siguen hablando durante toda la noche, hasta que amanece, pero me cuentan que nunca entienden qué dicen esas personas, si es que lo son, porque suenan como tal. A mi hermano le tocó presenciar otra cosa, una noche en la que regresó en la madrugada, tras ir a dejar a su novia, pues mientras estacionaba su coche se distrajo por una luz que en un principio le hizo pensar que había sido un tipo de explosión o algo así, ya que un destello apareció de la nada. Es solo que al no escuchar ningún escándalo, pensó que había sido su imaginación.
hasta que nuevamente otro tipo de destello de este tipo, y como ahora sí lo vio, porque estaba un poco más atento, se dio cuenta que había venido del árbol, el cual dice que brillaba, parpadeando en un intervalo de segundos en colores, todos muy parecidos al blanco. Pero decía que lo que él veía brillar era el tronco. Decía que parecía como si tuviera algo en el interior, como si brillara por dentro, algo muy extraño. Pero mi hermano sí se asustó al ver esto, y no se le iba a quedar viendo. Era en la casa de la bruja, tampoco se iba a arriesgar a quedarse ahí. Y bueno, aquí les cuento lo más impactante para mí. Ya le habían querido mandar una patrulla a la señora desde hace tiempo, pero a todos nos daba miedo que hiciera algo contra nosotros, contra nuestras mascotas principalmente. Porque recuerdan que les dije que seguido veíamos que de pronto llegaba con animales. Bueno, a veces llegaba cargando una jaulita, ya sea con gallos, gallinas, gatos, perros, y no tiene mucho que un vecino me invitó a su casa porque sus papás se dieron cuenta y luego yo también pude ver, por la ventana de mi vecino, que la señora, una noche, algo que parecía carne, como normalmente la hemos visto cortada y todo eso, cruda, pero no estábamos seguros por la falta de luz de qué tipo de carne era. En su patio, la llevaba como en una tipo de charola y hace un pequeño pozo, justo donde está el tronco del árbol, y ahí entierra esa carne. Y del lado contrario del patio, tenía un montón de jaulas vacías. Algo tenía esa señora en el patio, en ese árbol, y esto de la carne. Fueron cada vez más vecinos que comenzaron a contarnos que veían a la señora haciendo esto. Y ellos sí decían que de seguro para eso eran los animales. Nadie sabía por qué. Así como suena de raro, es lo que hacía ella. Le daba de comer de esta forma al árbol. Suena muy descabellado, pero ¿por qué otra razón enterraría esa carne justo debajo del tronco? Y la última vez que supimos vivió la señora en esa casa fue más o menos cuando alguno de los vecinos llamó a la policía. Llegaron a buscarla, pero nunca salió, y no la volvimos a ver. Esto tiene desde el año 2020, un poco antes de que comenzara todo el asunto de salud que ya sabemos cómo se puso. Desde ahí la señora no regresó. Hace apenas un año que alguien más vive en esa casa, por eso no les puedo mandar la foto del árbol o de la casa, porque mucha gente de por aquí la va a ubicar fácilmente. Aún tengo miedo de que esa señora regrese por nuestras mascotas o para hacernos algo a nosotros por pensar que alguno de nosotros le llamó a la policía y por eso se tuvo que ir. No sé, son cosas que pensamos por el miedo, por eso yo me quiero mudar de ahí, ya que lo raro fue que desde que la vecina se desapareció, no volvimos a escuchar nadie que hablara gente desde ese árbol, ni nada extraño. Igualmente los mantendré al tanto. ¿Y usted ha tenido alguna experiencia parecida? ¿Qué teorías tiene sobre este tema, lo del árbol? ¿Qué será? Cuéntenos, sería un gusto conocer sus opiniones, aprender con ustedes un poco más y, cómo no, conocer su historia. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.